Una mujer queda atrapada en el metro de Londres, sola, o al menos eso es lo que ella cree. Y mientras el último tren desaparece en la oscuridad, el silencio comienza a sonar como una amenaza. Creep, del director Christopher Smith, es una de esas películas que no buscan gritar, prefieren susurrarte al oído que no hay escapatoria. Dentro del vasto catálogo del cine de terror británico del siglo XXI, Creep ocupa un lugar extraño, no por su sofisticación, no por su ingenio narrativo, sino por su compromiso absoluto con la incomodidad, su lealtad al espacio cerrado, a la mugre, a la sombra. ¿Está bien? ¿Sí? Lo que pudo ser un slasher urbano genérico se convierte aquí en algo más denso, más visceral, más sucio. La historia sigue a Kate, una joven alemana que, después de una noche de copas, busca llegar a una fiesta exclusiva. Es tarde, está sola, y la estación de Charing Cross, al cerrarse, se convierte en su prisión subterránea. Pero no está sola, aunque aún no lo sabe. Un compañero de trabajo, Guy, aparece de la nada, borracho, agresivo. Y cuando intenta abusar de ella, la violencia es interrumpida por algo peor, algo que no es del todo humano. Ese momento no solo quiebra la narrativa, parte en dos el tono de la película. Lo que parecía un drama urbano se revela como una pesadilla. Kate huye, y en su huida descubre el verdadero rostro de la noche. El subsuelo de Londres, normalmente ignorado por millones de pasos diarios, se transforma aquí en un personaje propio, opresivo, indiferente, brutal. Christopher Smith filma con frialdad, con una cámara que no embellece nada, que no mira desde lejos. Se arrastra con su protagonista, la encierra con ella, la empuja a seguir respirando dentro del encierro. El diseño de sonido, con sus goteos metálicos y distorsiones tenues, refuerza la sensación de estar atrapado en una maquinaria que nunca fue pensada para salvarte, solo para tragarte. Y luego está él, el Creep. Interpretado con entrega física por Sean Harris, la criatura es inquietante no solo por su violencia, sino por su humanidad deformada. No es un monstruo mítico, es un residuo, un producto de algo que alguna vez fue humano y fue olvidado. Un error clínico que sigue respirando bajo tierra. Aquí es donde la película se quiebra para algunos, cuando el villano se muestra. Cuando deja de ser sombra y se vuelve carne, sangre, llanto. Hay quienes agradecen ese descenso directo a lo grotesco, y hay quienes sienten que, al mostrar tanto, se pierde el misterio, el terror primario. Las escenas más crudas, una en particular, ambientada en lo que parece una antigua clínica subterránea, no buscan entretener. Buscan incomodar, y lo logran. Pero esa incomodidad también divide. El guión es simple. Los personajes apenas tienen aristas. Pero Creep no quiere que pienses. Quiere que sobrevivas. Some people automatically said, no, we won't put money up in advance on a first-time filmmaker. And that's fine. If people say that from the outset, you know where you stand. But he was great because we were able to wheel him in for meetings with financiers. And because he's so passionate and just so full of energy and bright ideas.
No es brillante, pero no lo intenta. Es oscura, literal y emocionalmente. Y por eso mismo se gana 3 estrellas sobre 5. No más, no menos. Una experiencia para quienes aman el terror claustrofóbico, sucio, urbano, sin adornos ni explicaciones. Para todos los demás, será simplemente otra historia de gritos perdidos bajo tierra, una más entre millones. Pero para algunos, para los que escuchan, será imposible de olvidar.